Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Arrancando otra semana, calurosa por cierto, la verdad que está tremendo cómo está pegando el calor, pero bueno, hay que seguir adelante y ya va a venir el tiempo más fresquito, pero la temperatura está caliente como están calientes las cosas, ¿no? En algunos aspectos, en algunos sectores de la política. De todas maneras, hoy yo el objetivo de esta charla o de este análisis es hablar de lo que son las inconsistencias o incongruencias que a veces uno ve o cómo utilizan a la gente, y la gente ni siquiera se toma el trabajo de analizar las cosas que hace, que defiende o que utiliza, ¿no? El otro día, por ejemplo, en la marcha LGBT, uno ve las fotos, pueden entrar en internet y buscar las fotos, y uno veía, por ejemplo, la inconsistencia de que muchos de ellos, por ejemplo, por decir algo, tenían muchos la camiseta del Che Guevara. Pues yo me preguntaba y decía, qué loco, ¿no? Porque muchos andan con la camiseta del Che Guevara como si fuera un ícono del populismo, de esto, del otro. Y si se hubieran tomado de leer, poner Che Guevara en Wikipedia nada más, o en Internet, hubieran visto que es uno de los mayores genocidas de la historia contra los homosexuales. El Che Guevara, cuando estaba ya en su momento, había creado campos de detención para los homosexuales, para lo que hoy sería la comunidad, y los sometía a trabajos forzados. Era un tipo totalmente homofóbico y que quería desplazar o eliminar por completo a todos aquellos que fueran hoy de parte de esa comunidad, ¿no? Que eran homosexuales. Entonces, es muy loco ver que muchos de los que salen en estas marchas a levantar las banderas de los derechos humanos, la defensa de sus derechos, la protección de ellos, que uno de los emblemas que levanten sea el Che Guevara. La verdad, estaría bueno que lean un poco y que se informen. Independientemente, como dije el programa pasado, ¿no? Que yo respeto, valoro y defiendo los derechos de toda esta comunidad, que tienen que tener igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y todo eso, como lo hemos dicho siempre, ¿no? Pero esto es porque hay mucha política atrás, hay grupos políticos atrás, que son los que los hacen operar, deben tener, así como teníamos los piquetes, que teníamos esos líderes piqueteros que obligaban a la gente a venir, y que este gobierno, cuando les cortó el chorro y se puso a investigar y aparecieron, por ejemplo, todas las causas que se iniciaron contra los líderes y los piquetes se terminaron porque la gente se dio cuenta que los usaban. Bueno, esto es un poco parecido. Debe de haber un grupito que son los que los usan, y ni siquiera dejan que se informen. Y es raro además, porque justamente si la comunidad LGBT es una comunidad además que se caracteriza por ser muchos de ellos gente muy capaz, muy estudiosa, y es raro de que no se tomen el trabajo de analizarlo. Es muy llamativo. Otro de los elementos que también vemos en esas marchas y en esas situaciones, que también llama poderosamente la atención, es que otro de los emblemas que van y que levantan es la bandera de Palestina. Entonces yo digo, wow, justamente la bandera de Palestina. Basta con que ustedes pongan homosexualismo, países árabes, y les diría que el 70 o el 80% de los países árabes castigan con la pena de muerte al homosexualismo. O sea que estos que están con la bandera palestina, defendiendo las ideas de Palestina y todo lo demás, están defendiendo ideologías o bases religiosas, porque yo no creo que el Corán en ningún lado diga que hay que matar al homosexual, sino que por eso digo que debe ser una ideología. Este, y es insólito, ¿no? Que levanten esas banderas y que salgan con las banderas de Palestina. Claramente es porque quieren, como ven que el gobierno está más alineado con Occidente y con Israel, dicen, bueno, ¿qué podemos sacar o con qué podemos salir como para mostrar que somos la contra? Y les enchufan a todos la bandera de Palestina, porque no creo que ninguno tenga una bandera de Palestina en su casa. Eso hay un grupito que las consiguió y se las da. Seamos realistas. Yo no me imagino que ninguno de los que haya estado ahí, o si hay algunos, serán dos o tres,
que puedan tener una bandera palestina en su casa. O sea, indudablemente se las dan y los están usando. O sea, todas estas contradicciones son tremendas. Lo mismo lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Maradona y Messi, ¿no? Es como que todos levantan el emblema de Maradona, independientemente de lo que fue Maradona para la Argentina, desde lo futbolístico. Pero claro, como Messi le regaló una camiseta al presidente Milei, como Messi está a favor de lo que sería la ideología y la política que plantea este gobierno, como Messi está enojado porque, por ejemplo, él donó un montón de respiradores cuando fue la pandemia y se los retuvieron, por no decir otra palabra, y nunca llegaron a donde tenían que llegar. Entonces, no, a Messi lo atacan, ¿no? Y el ídolo es Maradona. No voy a empezar a discutir ahora entre maradonianos y mesianos quién fue mejor, quién no es mejor. Para mí, claramente, creo que es mejor, es una opinión mía, obvio. Yo me quedo con Messi desde lo deportivo, porque creo que ganó mucho más, y desde lo humano sobre todo, ¿no? Es un ejemplo de vida. Pero bueno, eso no quita que Maradona fue un ídolo también, ¿eh? Para mí también fue un ídolo Maradona. Pero está un escalón más abajo. Para mí, cada uno piense lo que quiere. Eh, Todas estas contradicciones son las que se tratan de fomentar y generar para que hayan conflictos sociales y que se levanten banderas que son banderas vacías, por esto que he estado explicando. Eh, ¿Por qué vacías? Porque nadie está en contra de que, como dije antes, de los derechos de las comunidades, en este caso esa comunidad, sino de lo que se está en contra es que se utilicen estrategias o fomento de contradicciones para generar negocios, que son muchos de los negocios que cortó este gobierno, ¿no? Cuando cortó muchos de estos organismos o entidades que recaudaban fortunas y, y obviamente habría un grupito muy chiquito que se beneficiaba de eso. Lo mismo la vez pasada que mostraban en la provincia de Buenos Aires que hay muchos más centros de atención para este tipo de cosas que, que comisarías. Bueno, hablando de comisarías, nos tenemos que ir a otro lado y acá de vuelta aparecen las contradicciones. Hace pocos días atrás, el diputado Spert, que obviamente para mí es una persona tremendamente capaz, tremendamente preparado y tremendamente valiente. Y él siempre dice la frase esa para los chorros, cárcel o bala. Y dice que no puede ser que el ciudadano normal tenga que vivir enjaulado, como vivimos hoy, que, bueno, la provincia de Buenos Aires hoy es el Far West, más o menos, es un peligro, que la gente humilde, y esto lo sé porque hablando con mucha gente que yo conozco, gente cercana, que son gente que se rompe el alma laburando y que viven en zonas complicadas, tienen que salir de a 5 o 6 para ir a la parada del colectivo para que no los asalten, para sentirse un poco más protegidos. Entonces, eh, salen todos con la bandera de la inseguridad, Kicillof dice que bueno, que no tiene los medios porque no tiene plata para comprar los patrulleros, que no tiene esto. Por otro lado, sale a gastar no sé cuántos millones de pesos en instrumentos musicales. Por otro lado, si tanto le preocupara la seguridad y la población de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué no le pide ayuda al gobierno nacional? El gobierno nacional no puede ir naturalmente a la provincia de Buenos Aires porque la jurisdicción en la provincia de Buenos Aires es de la policía de la provincia. Solamente podría ir Gendarmería o las fuerzas federales por pedido del gobernador. Entonces, es otra contradicción, otra hipocresía. Eh, Fíjense que, además, por lo que dijo Spert en algunos canales, que son canales más pro oposición, pro kirchnerismo, le pegaron, dijeron que estaban contra los derechos humanos, que era, no sé, poco menos que lo acusaron de cosas tremendas. Y en realidad lo que él está diciendo no es ni más ni menos que lo que pide el 70, 80% o 90% de la población, que es endurecer las penas. Ya dimos un gran paso con la ley de reiterancia. Yo ya lo expliqué en otros programas, lo explico muy cortito para no demorar por si alguien no lo vio. Ahora, lo que se logró con la ley de reiterancia, que es tan importante, es que
una persona comete un delito, por más que sea un delito menor, si vuelve a cometer otro delito, aun cuando no tenga condena, queda preso, va en cana. Antes no. ¿Por qué? Porque la reincidencia necesitaba una condena, la reiterancia no. Entonces, muchos que hacen, roban celulares, hurtos, manotean billeteras, hacen todo ese tipo de cosas porque son delitos menores y hacen 30, 40, 50 y nunca iban en cana. Ahora van a ir en cana con la nueva ley de reiterancia. Eh, Básicamente, lo que está planteando también es un endurecimiento en general de las penas, que es lo que pide todo el mundo y lo que está tratando de hacer Patricia Bullrich con la ley antimafia, con muchas de las reformas que se quieren hacer. Eh, Creo que incluso hay uno de los proyectos también es que haya determinados delitos que no puedan ser factibles de libertad condicional, que me parece bien, porque si no, con la libertad condicional la cadena perpetua no existe. Fíjense, por ejemplo, muchos países como europeos o incluso Estados Unidos, que de golpe hay personas que, por ejemplo, yo me acuerdo el caso de una bomber, ese que puso varias bombas en distintos estados en Estados Unidos, y lo condenaron, no me acuerdo el número exacto, pero más o menos era algo así, como que eran como 7 cadenas perpetuas y pena de muerte, con lo cual tenía que cumplir las 7 cadenas perpetuas y en el hipotético caso que viviera los, no sé, 700 años necesarios para cumplirla, después lo ejecutaban. Bueno, ese es un poco el concepto. Eso es un poco lo que pasó en Singapur cuando se endurecieron las penas, en el cual un lugar que era tremendamente peligroso pasó a ser uno de los lugares más seguros del mundo, con la pena de muerte, ¿no? Creo que ejecutaron no más de 5 o 6 personas, pero ya con eso fue suficiente. Por eso cuando dicen que la pena de muerte no sirve, yo creo que sí sirve, porque muchos dicen que, bueno, no vamos a entrar a debatir el sí o no de la pena de muerte. Yo creo que la pena de muerte sirve para determinados delitos, ¿no? De extrema gravedad y con un grado de certeza casi absoluto para aplicarlo. Pero, eh, pero me parece que necesariamente necesitamos, valga la redundancia, este tipo de medidas de agravamiento de las penas, como la baja de la inimputabilidad y todo ese tipo de cosas. Eh, Acá viene otra contradicción. Fíjense de vuelta que al yo decir esto, o cuando alguien dice esto, salen muchos de estos grupitos, o los grupos de izquierda, a hablar de los derechos humanos, dónde están los derechos humanos, que el agravamiento de las penas, que te dicen, te sacan la frase de la Constitución, que está bien, que la Constitución dice que las cárceles son para seguridad y no para castigo. Yo creo que hoy en realidad son un poco para las dos cosas, porque hay que castigar para tratar de corregir al delincuente, ¿no? Eh, pero fíjense que muchos de estos que levantan las banderas en contra de estos argumentos son los que después defienden a los países árabes y a los países totalitarios, como por ejemplo Cuba, Irán, China, Rusia. Fíjense que uno de los principales genocidas de la historia fue Mao, ¿no? Uno de los principales genocidas de la historia de China. Fíjense ustedes que en los países árabes, que muchos de ellos defienden, la pena de muerte está presente para montones de delitos. Y en algunos casos está prevista la tortura, y en otros casos, incluso la forma de aplicar la pena de muerte es hasta como era antes, lapidación o lo que sea, ¿no? O por ejemplo, el otro día, también leyendo los otros días el tema este, veía que en uno de los países, no me acuerdo si es creo que era Arabia Saudita, pero no estoy seguro, uno de esos, pero lo buscan, porque leí bastante, ya la verdad, mucha data, era que si agarraban una pareja homosexual, al pasivo, pena de muerte, y al activo eran como 40 latigazos. Ahora, si el activo descubrían que también podía haber sido pasivo, también pena de muerte, ¿no? Yo digo, qué loco, ¿no? Porque salen a defender todas estas cosas, la filosofía de esto de los países árabes, los países totalitarios, y si hay alguien que tiene las penas más duras de las que existen en el marco o el mundo legal mundial, o sea, comparando los regímenes legales del mundo, los que tienen las penas más graves, salvo casos como Singapur o quizá Estados Unidos que tiene pena de muerte, el grueso de los otros son justamente los países árabes y los países totalitarios o populistas.
Yo digo, bueno, ¿por qué no dejan un poco de lado la hipocresía? ¿Por qué no dejan de lado un poco la- las contradicciones? Dejan de pensar en vender humo para perjudicar al gobierno y empiezan a aportar ideas y a colaborar para lograr que la Argentina sea un país seguro, firme, que pueda salir adelante y que todo el mundo pueda vivir en paz y tranquilidad y no tenga que vivir encerrado ni perseguido. Hasta la semana que viene.